Ok, ¿cómo están? Muy buenos días. Un poquito atropellada. Primero los saludo con amor, siempre con agradecimiento. Gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil, Santa Elena, 98.7 en El Oro. Estamos también en el Real Audio, en www.rtp.es, en todas nuestras plataformas. Y yo digo que estoy, Dios mío, le voy a contar. Estábamos afuera, en la parte de recepción de aquí de la radio, y estábamos grabando con Erika Eras, ella es nuestra compañera que maneja toda la información que se suben a las redes sociales. Y va hasta recepción, Gerardo, quien está en control, es el que me envía siempre a pausa, a corte, y hace todo lo que es la producción con Marisela. Y me dice, Mafer, ¿y es hora? Pues bueno, resulta que en mi apurete me he traído el teléfono de alguien. Así que, por favor, que lo vengan a recuperar. Lo tengo aquí en mi mano, no sé quién es ese teléfono, pero ¿qué quieres, Rodolfo? Ven acá. ¿Qué quieres? Estoy al aire, hombre, si no, bien y te sientas y echas una palabreada acá conmigo, vente. Mi teléfono. ¿Saben qué? Gracias, mi amor. Mira, ¿qué es esto? Esta belleza, belleza. Pero ven acá, no me robé, fue un accidente. ¿No tienes gente hoy día que me estás invitando? No, ven, siéntate acá conmigo, ven acá un ratito. ¿Pero ya vamos a empezar o qué? No, ya, ok, ven, siéntate. Ven, siéntate un ratito. Ven, siéntate un ratito, que vamos a hacer algo diferente, ya que viniste. Bueno, está... estoy invitando a todo el mundo al programa. Buenos días. Porque llegas tarde, Andrés Merino. Rodolfo, será para la próxima. Aprende a vivir sin mí. No había pateado el teléfono a nadie, lo tomé por accidente, lo agarré de recepción y me traje. Pero sería buen fichaje, Rodolfo. ¿Qué? Sería buen fichaje para el programa. No, también. Tú no sabes lo que es hacer programa con Rodolfo. O sea, te lo aguantas, te lo bancas 2 programas y nada más. ¿Tú dices? No, yo lo disfruto. Yo ya hice programa con Rodolfo Vaquerizo. Buenos días, Andrés Merino. Año 2006 en Carrusel Super 800. Eso tenías que... Pero, 30 años. Bueno, y luego... Sí. Sí. Ups. Y luego hice también con Otto Rodolfo y este personaje que está aquí. Bueno, después me contarás más sí, cositas. ¿Qué tal, Mafer? Buenos días. Saludando a nuestra querida audiencia. ¿Listos para informarlos con noticias? Es cierto. Oye, ayer, para que no se nos pase, porque tuvimos ayer muchos invitados y todo, hubo una columna del abogado Rodríguez. Él siempre escribe en Primicias, ¿verdad? Y entonces, en esta columna, haciendo cita o tomando el título de una novela, él decía, los valientes están solos, espero no equivocarme en el título. Y se refería al caso de el juez Carlos Serrano, un juez recién formado en lo que se conoció como, digamos, la recomposición o la especialización de jueces en casos exclusivos de corrupción. ¿Tú recuerdas eso, cierto? Sí, es más, hay una sala actualmente en la Corte Nacional de Justicia. En Quito, así es. En Quito, que en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica está tratando los casos diferenciados, ligados, como tú bien dices, a corrupción. Pero resulta que iba a ser en la panacea, ¿no? Ahí estaba solucionado absolutamente todos los males aquí del país. Claro, y también se dijo que porque concentrado en la capital, que necesitaban seguridad especial, porque, ojo, cuando hablabas de corrupción no solamente era del sector privado y del sector público interesado, sino que hablabas también del crimen organizado detrás de los actos de corrupción. Eso conllevaba a que la preocupación sobre estos jueces especializados era mantener su seguridad en todo momento. Bueno, entonces sale esta columna del señor Rodríguez y a raíz de esto se comienza a hablar del tema, porque en lo que él hace relación, me refiero al juez, menciona que él fue abordado por un alto miembro del sistema de justicia para direccionar su sentencia en un caso de crimen organizado. ¿Ya? En teoría existen audios, yo no los he escuchado, pues digo que hay en teoría sobre estas presiones, pero claro, este juez no es hoy no es cualquier juez, y digo ¿por qué? Porque forma parte del tribunal que el 24 de diciembre debía estar en la sala donde se iba a continuar el juicio en el caso conocido llamado por la Fiscalía como AAA. Entonces, ¿qué es lo que ha resuelto el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura solicitó a la Fiscalía General del Estado que inicie
inicie las investigaciones correspondientes tras remitir una noticia crímenes. No es denuncia, es una noticia crímenes relacionada con una denuncia pública sobre la situación de seguridad de un juez anticorrupción expuesto en un artículo de opinión en el portal digital Primicias. Pero es que la situación está muy seria porque lo que menciona, lo que está escrito en esa columna, yo no he escuchado al juez, es que tuvo presiones para que él declarara inocente a una persona. Ratifique la inocencia. Por favor, Maffer. O sea, tienes razón, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pero que la presión vino de alguien del sistema de justicia, que él tuvo una reunión con él fuera de los edificios o fuera de la institución para que cambiara su sentencia. Él decide mantener su criterio como juez, 10 años de prisión para este personaje, y que luego de esto pierde la seguridad que él tenía. Y son los mismos policías los que le entregan un oficio en el que dice que se le retira. Ya, pero ponme en contexto, Maffer. Del caso del que estamos hablando está relacionado, ¿qué? ¿Con miembros de la Policía Nacional y a su vez con miembros No, es un caso de narcotráfico. Sí, yo te digo, hay varias cosas. Mira, aquí en el país hemos pasado por profundas reformas dentro de la rama judicial. Recordemos que dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa hubo pues esta reforma, digamos, más ejecutiva administrativa con el Consejo de la Judicatura. Se implementó también un nuevo mecanismo de selección de jueces que se parecía bastante a lo que tenían en España. Bueno, en aquel momento era presidido por Baltasar Garzón, la reforma, ex juez de la Audiencia Nacional. Y mira lo interesante, Maffer, porque ese iba a ser, asimismo, como lo hemos venido repitiendo en muchísimos años, la solución a los males que tenemos. Pero ahí es donde donde entra la trampa, ¿no? Son tan laxos y tan indeterminados las formas y los conceptos sobre los cuales se terminan eligiendo los jueces, que ahí está el problema más grande. Sí. Y hoy en día se dejan amedrentar, se dejan amenazar, pero sobre todo no disponen ni del conocimiento, no disponen ni las capacidades y peor aún de los estudios necesarios para poder administrar justicia como se debería. Carlos Miguel, te saludo y deja que una vez leo para que entremos todos con información. Voy el abogado. Tú también eres abogado. Sí, chico. Pero yo no soy nunca ejercido. Deja que leo primicias. Dice, el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano salió a la luz tras la columna de opinión de Felipe Rodríguez en Primicias. Abstengan a hacer comentarios sobre el personaje y enfóquense en el mensaje, les ruego, en la que cuenta cómo el especialista en derecho penal fue víctima de una serie de extraños movimientos de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura. Las amenazas y presiones contra el juez Serrano habrían comenzado en 2024, cuando este presunto funcionario de la Judicatura lo llamó a una reunión con terceros. En dicha reunión se le habría solicitado que declare inocente a uno de los procesados de un caso de lavado de activos, pero ocurrió lo contrario. Y en noviembre de este año, el principal implicado fue condenado a 10 años de prisión. El juez también denunció que no cuenta con seguridad policial y renunció a su cargo el 4 de diciembre de 2025, esto para resguardar su vida. Su dimisión hasta el momento de la presentación de esta nota no ha sido aceptada. Un día después de revelado el caso, la Fiscalía, como dábamos cuenta al arranque de este programa, indicó que abrió una investigación por un posible tráfico de influencias y que indagará los supuestos amedrentamientos de los que habría sido víctima un juez anticorrupción. Mi primera pregunta, más allá de la investigación que haga la Fiscalía, es si hoy el juez cuenta con seguridad policial o no. No sabemos. De hecho, eso es lo que está denunciando. Y me parece que denunció esto hace poco y renunció después del 4 de diciembre. Bueno, te doy cuenta de lo que dice la nota, ¿no? Pero habría que ver cuál es el estatus del juez, cuál es el estatus de todos los jueces anticorrupción, que como bien lo decía Andrés, iba a ser en principio la panacea de los jueces sin rostro y un poco de garantías maravillosas para nuestros jueces, pero lastimosamente no los ha sido. El tema es complejo, el tema es que le están quitando seguridad a un juez que estaba amenazado. No sé si es que este caso no se lo denunció antes y no se conocía la gravedad del tema, sobre todo ahorita que iba a sentenciar. Pero sí es un problema este tema de las amenazas contra nuestros funcionarios judiciales
y de la Fiscalía. Ya, a mí me parece que es mucho más grave, que es igual de grave o es lo que genera la gravedad en el sistema de justicia, son los niveles de corrupción y de penetración que hay de delincuentes. O sea, así de directamente, porque no hay otra forma de decirlo. Que el Ecuador necesita respuestas sobre un verdadero saneamiento en el sistema de justicia, saber quiénes están jugando a qué. Hace poco nada más tuviste una detención de una persona que trabaja en la fiscalía y que le servía de apoyo técnico, es decir, con información y además con guía jurídica para evitar sanciones dentro de la Fiscalía General, dentro de la Fiscalía. Y además algo, ya te doy el paso nada más, Andrés, tienes ese problema y yo no voy a olvidar jamás, yo no sé si ustedes lo hacen o ya no lo tienen presente, fue la denuncia de narcos generales. Ah, bueno, también. Oye, y vemos también que hay policías que están implicados, militares en servicio activo, la sentencia que se dio 4 años después sobre quienes atentaron contra el radar de Montecristi, ¿quiénes eran? Que todavía no sabemos. No, sí, ya está, hay una sentencia. Son unos militares. Claro, fueron los militares con explosivos de militares. Entonces tú dices, oye, esta limpia que se necesita, o difícilmente el esfuerzo que se pueda hacer este gobierno o el que siga, queda inconclusa cuando no se ha dado con los nombres de quienes tienen corrompido todo el sistema. Esto no es grave, es gravísimo. Significa que incluso uno de los más grandes intentos, entre comillas, de luchar contra la corrupción, queda a oscuras, pues. Si uno de los jueces dice, oye, tiene que demostrarlo, evidentemente, pero se me acercaron, fallo, pero me matan. Me dijeron cómo debía fallar. 11:14 ya tenemos a nuestro entrevistado, y les voy a dar más la palabra a los abogados, que son expertos en la materia. Lo vemos bien de la Liga de Quito, válgame Dios. Andrés Castillo Maldonado, ¿cómo está usted? Vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, larguito el nombre de esta comisión. Abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Estudios Políticos Aplicados por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenos días. Contento porque hoy juega la Liga la final de la Copa Ecuador. Entonces por eso estoy puesto la camiseta. Pero usted no es Yeta. No, yo soy. Bueno, después de los resultados veremos. Yo soy blanco. Después vamos a verles de los resultados. Un poco antes de ir de lleno, asambleísta, esta asamblea está teniendo como unos comportamientos personalmente que riñen un poco de lo que uno espera, desde el agravio verbal, desde la mofa, desde la burla de lado y lado. ¿Será que se pueden ajustar los argumentos estrictamente a lo técnico, entendiendo también que la asamblea es un momento de exposición donde cierto nivel de histrionismo está permitido, pero ¿no será que se está degenerando? No lo sé. Hay un principio universal que dice que uno tiene que ser caballero con el caballero y fustigador con el fustigador y muérgano con el muérgano. Estoy utilizando palabras sinónimas porque si utilizaría las castizas seguramente me saca usted de la entrevista. Lastimosamente estamos enfrentando en el Pleno de la Asamblea Nacional a un grupo de gente que, sobre pretexto de la experiencia legislativa que tienen, pretenden llevar el debate justamente a tenernos conversando este tipo de cosas sobre las formas, cuando el problema está en el fondo. Estamos enfrentando gente que no tiene ningún inconveniente en decir, por ejemplo, que el señor Norero era un pandillero urbano, no el más importante narcotraficante del país. Tenemos un grupo político que no tiene ningún inconveniente en repetir los discursos de la década de los 60 y de los 70, diciendo que en Venezuela lo que se vive es un bloqueo por parte del imperio. No tenemos del otro lado un grupo que no tiene ningún inconveniente en salir a decir que apoya cualquier iniciativa para enfrentar a la delincuencia, pero al mismo tiempo se opone a todas las leyes que se proponen para que eso suceda. Y después se llenan la boca diciendo que se han aprobado y que no pasa nada. Bueno, sí, se aprobaron, pero sin los votos de ellos, ¿no? Porque ellos, cuando se trata de enfrentar al crimen organizado, son quisquillosos, se cuidan mucho, no dicen lo que hay que decir. Y escuchaba el comentario de ustedes hace un momento con respecto a esto de lo que ha pasado con el juez y lo que está pasando con el Consejo de la Judicatura. Y creo que la reflexión que he venido haciendo durante estos días toma más vigencia.
El ataque del crimen organizado es al Estado, al Estado. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser estatal, no solamente desde el Ejecutivo, dotando de armamento, munición. El otro día el presidente de la República entregó $9 millones a las Fuerzas Armadas para el conflicto armado interno en armamento e insumos, sino también desde la legislatura haciendo lo que hay que hacer para tener leyes que permitan a su vez a los jueces sancionar como se tiene que sancionar a aquellos que nos están atacando. No estamos enfrentando al crimen común, estamos enfrentando al crimen organizado. Y si es que nos preocupa mucho las formas, yo más bien les invito a que nos preocupemos más por el fondo. Es que solo algo y ya para que Andrés, las formas cuentan también, asambleísta. Sin lugar a dudas, el fondo debe ser, pero las formas cuentan. Todo cuenta en materia de comunicación y política, pero dejo a Andrés, que es el abogado, para que hable con el abogado. Asambleísta, muy buenos días. Dentro de todo, y como usted bien menciona, pues la lucha contra la inseguridad es una de las prioridades que tiene el gobierno. Sabemos con los recursos que cuentan los grupos de delincuencia organizada, pero asimismo implacable también hay que hacer contra la corrupción. Y aquí a lo que me remito es sobre todo la declaratoria de confidencialidad que hubo entre el acuerdo entre CNT y sobre todo Healthbird. Y hay una opción que pasa por la Asamblea Nacional para levantar esta confidencialidad, ¿no? Para que todos los ecuatorianos sepamos de qué se trata el acuerdo. ¿Ustedes estarían alineados y votarían con el correísmo para levantar esta confidencialidad? Que hagan lo que hay que hacer. Nosotros no nos cerramos a ningún proceso de fiscalización, ni mucho menos de estas características. En todo caso, Healthbird, sin pretender justificar nada, ojo, cuidado, que quede claro, yo no estoy justificando nada. Fue una declaración de intenciones prácticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en efecto hubo conversaciones, en efecto hubo diálogos, pero no hubo un contrato de nada. Adicionalmente, no hubo erogación presupuestaria de nada. Por ahí sacaban información de que se había entregado algo así como $111,000, que no es poco, pero que esa plata se pagó por la compra de un software justamente para tener un plan piloto en el cual se pueda llevar adelante el proceso de agendamiento de citas médicas. Nosotros estamos empeñados en trabajar mucho en el tema de la salud porque es lo que también nos golpea, que es también lo que preocupa a la ciudadanía, lo que ha pasado en estos días de la falta de insumos, de los problemas en el hospital de Macas, etcétera, son materia de preocupación de nosotros. Y claro, lo que se busca es tratar de automatizar de mejor manera los procesos para evitar la mano de la corrupción. Y en el tema de Healthbird no se contrató nada, no hubo erogación presupuestaria y la única plata que se sacó fue a cambio de este software que ahora mismo ya se está ocupando para mejorar el sistema de otorgamiento. En todo caso, asambleísta, en caso de que esto sea planteado por el movimiento correísta, ustedes también apoyarían que se levante esta confidencialidad para que haya la mayor transparencia. Otra cosa, después de que hubo la consulta popular, bueno, pues la gente votó en contra y usted, como decía, y asimismo el presidente, hay que buscar otros mecanismos, ¿no?, para emprender estas reformas. La agenda legislativa que va a estar encaminada el próximo año, ¿hacia dónde va a estar dirigida? ¿Si ha tenido acceso o ha podido conversar con la bancada? Bueno, la agenda legislativa no se la hace para cada año. El presupuesto general del Estado es el que se maneja así. La agenda legislativa se la hace en cuanto se posesiona la mesa directiva de la Asamblea, es decir, el CAL. Y esto fue ya en el mes de mayo. En el mes de mayo, durante los primeros 100 días, se ensayó una agenda legislativa en la cual nosotros priorizábamos temas relacionados con la justicia, con la seguridad en este orden. La seguridad, la justicia, el trabajo y la inversión y la lucha contra la corrupción. Esos son los 4 pilares de la agenda legislativa. Por supuesto que hubiese sido bastante mejor ya llevar adelante un proceso constituyente en donde desde la raíz vayamos corrigiendo un montón de distorsiones que tiene nuestro ordenamiento jurídico a la hora de juzgar y de procesar a quienes forman parte de estos grupos de delincuencia organizada. No se dio así, habrá que tomar un camino más largo. Yo mismo dije en mis redes sociales, perdimos la oportunidad de cambiar el ordenamiento jurídico de manera ágil, trabajaremos con lo que hay. Y con lo que hay ahora es llevando adelante enmiendas constitucionales, reformas constitucionales y reformas a la ley. Ya se ha presentado desde la bancada de ADN, más allá de que 2 importantes líderes de nuestra organización, la asambleísta Lucía Pozo del Carchi y la asambleísta Diana Jacome de Asambleísta Nacional, han presentado la una
la enmienda constitucional para sacar a los delincuentes de los grupos de atención prioritaria, y lo que ha presentado Diana Jacome es todo un paquete de reformas al COIP a fin de que se pueda hacer que existan delitos que tienen relación con la delincuencia organizada para que no tengan prescribilidad, para que sean imprescriptibles. Y esto es muy importante porque lastimosamente lo que sucede en el Ecuador es que los delincuentes cometen crímenes, se ponen a buen recaudo para esperar el paso del tiempo, y cuando el tiempo ha pasado vuelven como que no ha sucedido nada, y eso con el auspicio de la norma jurídica vigente. Hola, asambleísta, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, Una de las cosas que decía la oposición en la consulta popular es que no se necesitaba esta consulta para enmiendas o para cambios que se podían hacer a través de la Asamblea Nacional. Además del proyecto de reforma que ha planteado la asambleísta Jacome, si no me equivoco, asambleísta, hay al menos 30 reformas presentadas al COIP por los ciudadanos, por asambleístas de periodos anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Así como hay 48 reformas al Código del Trabajo que ni siquiera entran a analizar. Entonces la pregunta es, ha presentado la asambleísta Jacome este paquete de reformas, lo cual es interesante, hay críticas por las formas, pero en todo caso estamos entrando al debate legislativo, que es lo importante, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se centra la Asamblea en este tiempo, luego de la vacancia, a debatir integralmente todas las reformas planteadas por el COIP? No solamente un parchecito ahorita que es que quiero sacar de los PPLs, porque en la práctica no sirve para nada lo de los PPLs en la Constitución o no en la Constitución, porque no gozan de mayor ventaja, beneficio de otra persona dentro de la cárcel. ¿Cómo que no? No tiene derecho a trabajo prioritario, no es que si lo votan lo indemnizan doble. No es lo mismo, asambleísta, y entremos en ese debate, lo podemos hacer con gusto en otro momento, pero más allá de eso, que es para mí un tema más semántico que de fondo, entiendo el punto de ustedes y está ok, pero lo más importante que son todas esas otras reformas, que son más importantes que decirle si es PPL o no persona vulnerable, ¿por qué de una vez la Asamblea no se siente? Y no solamente con los cambios que ha hecho Diana Jacome o ha planteado Diana Jacome, lo cual, insisto, me parece importante, pero ya con todos de una vez asambleístas. Un solo camello, un solo trabajo de un mes de debate intenso, que se saquen los cueros al sol, se dicen de todo, de lado y lado, pero ya reformamos el COIP, pues. Sí, yo creo que esa es una deuda que tiene la Asamblea con el Ecuador. Mire, amigo querido, yo estoy de acuerdo con usted totalmente. Del inicio a fin, excepto en el tema de que en la práctica lo de los grupos vulnerables no beneficia a los delincuentes. Pero independientemente de eso, durante la campaña electoral hubo quien salió a decir que no era necesario la reforma constitucional. Correcto. Que la Constitución era una maravilla. Ahora presentamos las enmiendas, no las enmiendas, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y los mismos que hace un mes decían que no había que hacer reformas en la Constitución porque la Constitución estaba muy bien, ahora dicen que para que los delitos no prescriban hay que hacer una reforma constitucional. No les entiende nadie. Es decir, cuando les conviene están del un lado y cuando no les conviene están exactamente del lado contrario. Entonces nosotros hemos presentado ya algunos paquetes de reformas al Código Integral Penal, y por ejemplo una de las cosas que yo he discutido siempre, resulta que se va a estrellar contra la Corte Constitucional porque existe norma expresa con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la prisión preventiva. Artículo 77, numeral 1 de la Constitución. La prisión preventiva no tendrá carácter general, no será la regla general. Es decir, en última instancia usted le puede meter preso al delincuente. Y termina dándole discrecionalidad al juez para determinar que... O sea, estoy de acuerdo en que ese cambio es radical e importantísimo. En el momento en el que nosotros, por ejemplo, planteásemos en la Asamblea Nacional una reforma al COIP para decir que la prisión preventiva tendrá que ser obligatoria hasta que se justifique la posibilidad
de no fuga y de inmediación al proceso y de no comisión de nuevos delitos, le juro que salta desde el Ramiro García hasta el Ramiro Ávila a decir que eso es inconstitucional. Entonces estamos teniendo mucho cuidado en eso. Estamos siendo muy meticulosos. Yo lo entiendo y estoy de acuerdo con que las formas respecto de los procesos se tienen que cuidar para efectos de que comunicacionalmente la otra parte no destruya, porque destruir es mucho más fácil que construir. Mucho más fácil. Y sobre todo en temas tan delicados como los constitucionales o legales, sobre todo cuando hay algunos que quieren proteger a los suyos. Pero hay un tema puntual aquí de asambleísta. Yo creo que es el momento que la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional le tiene que demostrar al pueblo ecuatoriano quiénes son los que están a favor y quiénes son los que están en contra de la delincuencia, no solamente con lo que ha ocurrido, que yo creo que ha demostrado y ha desenmascarado a unos pocos, pero yo creo que falta desenmascarar a unos muchos más. Y eso lo vamos a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Solamente, y eso es lo que estamos buscando, mi hermano. Por eso mire, yo lo que le digo a asambleísta es, y yo lo entiendo, y vamos en la misma línea, pero hay que tomar el debate legislativo con todas las reformas habidas y por haber, no solamente con las planteadas por ADN, para inclusive tomar hasta lo bueno, porque yo estoy seguro que hay cosas buenas en los proyectos de la oposición, para unirlo, unificarlo y hablar un proyecto país, un COIP país que nos proteja a todos. Estoy de acuerdo con usted. ¿Usted cree que la revolución ha presentado un proyecto de ley para atacar a la delincuencia? No sé, uno. No lo sé, lo dejo uno. Pero ni uno, hermano. Ni uno. Yo le voy a contar algo que pasó antes de ayer. Y hacemos contacto con la primera pregunta que me hicieron en esta entrevista. Hicimos un proyecto de resolución para ponernos de acuerdo y decir, oigan, vamos a arrancar con todo un paquete de reformas para enfrentar al crimen organizado. ¿Estamos de acuerdo que lo vamos a hacer? ¿No nos vamos a torpedear durante el camino? ¿Estamos conscientes que estamos enfrentando al crimen organizado y para eso necesitamos un paquete de reformas bastante más fuertes? ¿Sí o no? Esa fue la pregunta. 3 horas para eso. Sobre eso íbamos a discutir. Y resulta que desde la Revolución Ciudadana aparecen voces que dicen que eso no es suficiente. Yo voy a poner un símil. La mafia, los narcotraficantes, los delincuentes actúan, pero al mismo tiempo te mandan señales. En varios barrios de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Ambato, hay zapatos colgados en los cables de los postes. ¿Por qué será? ¿Porque está bonito? ¿Porque es la moda? No, porque esa es una señal en la cual dicen, este territorio es mío y en este territorio yo vendo droga. Cuelgan gente en los puentes cuando se toman los territorios diciendo aquí no se metan. Y el Estado ecuatoriano no es capaz ni siquiera de mandar una señal de decir que vamos a estar juntos para enfrentarles porque les gana la ideología, les gana la posición política. Y la revolución sale a decir que eso no sirve para nada, que ese no es el procedimiento. Bueno, al menos comencemos a mandar señales para hacer lo que decíamos hace un rato. ¿Nos vamos a juntar para hacer un cambio en el sistema penal o no? Para ver de qué manera enfrentamos y por dónde caminamos. Queremos a la revolución del impuesto. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Resultó corta la entrevista. Éxitos para su equipo. Éxitos, asambleísta, y la mejor forma de mostrarle a la gente que está en la asamblea peleando contra los delincuentes es ponerlos a discutir ahora sí sobre el total de paquetes asambleístas. Vamos adelante con eso, que es lo que busca el pueblo finalmente, que la asamblea cambie este COIP que yo creo que sí perjudica. Lo podemos seguir conversando. 11:31, vamos a la pausa antes que alguien entre aquí en un colapso. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Lo que pasa
Es que esa música más... Es que a veces no sabes cuando estás al aire, ese es el problema. Es que esa música Yo te voy a continúa de explicar, fondo yo te voy a musical. explicar cómo puedes llegar a saberlo. A ver, ¿cómo? Es como casi un secreto, no se lo digas a nadie. No dice ahí al te aire. sientas y te pones tu retorno y sabes. No, pero Y si te aparte que ahí acuerdas- sale al aire en gigantesco. Sí. No, pero es que le- antes tenías las lucitas rojas. Sí, ¿te porque acuerdas? Otto, aquí un reclamo para Otto. Otto, me está escuchando. ¡Tling! El teléfono. Pónganos las lucecitas rojas aquí, Me sobre todo acuerdo para que el niño existía. Andrés, que sigue hablando. Y el día que salga, todo lo que tú estás diciendo no es culpa de nadie, Andrés Merino. ¿Sí? verdad, es verdad. Supieran todos los secretos que No, Andrés no, Merino no. cuenta. En la época que yo hacía periodismo deportivo en esta misma radio, pero con otro nombre, Ajá. y en otro dial, había la famosa superintendencia de de comunicación. de la Ochoa. De Por comunicación, favor. claro, del señor Ochoa. De Ya, pues, y comunicación. algunas veces se me salieron algunos improperios. Procedimiento administrativo. ¿Sabes? No abrieron nunca, pero me preocupaba Pero dijiste mucho. palabras vulgares. Pero en exceso y sin querer también, Pero tú porque te das- estábamos en una previa. ¿no? Mira qué curioso cuando se habla de las palabras vulgares. No, En no, la había una mala comunicación. palabra. No hay malas palabras, son No, palabras está mala. vulgares, no son malas, no, No, son palabras era Fue buenas Guillermo y Lazo el que malas. derogó ese reglamento, ¿no? ¿O No. ¿No fue gobierno de Guillermo Lazo? Que, acuérdate no, que hubo el ese que evento en la comenzó- gobernación el que que- tiró el... El que comenzó la ley fue, Mordaza. claro, ley. la ley, pero era parte de la ley Mordaza. Correcto. Sí, es claro. que nace en esta ley Mordaza este tema de la prohibición de publicidad en... perdón, nace el tema de los procesos administrativos sancionadores contra Ajá. los medios públicos por expresiones que pudieran ofender. Por uso del lenguaje Ujú. no Ajá. adecuado, Improperios. en los horarios no adecuados. Y es que eso quería decirte, porque un poco aquí yo lamento cuando nos vamos a los excesos y necesitamos que una ley nos diga lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿ok? Particularmente, pero esta soy yo, a mí las expresiones vulgares no me agradan. Pero si ustedes se dan cuenta, con el paso del tiempo, Te has ese- vuelto vulgar. no me voy... ¿Qué pasa? ¿Qué? No, hombre, que desde la comunicación, líderes, políticos, autoridades utilizan, pero como bombo en fiesta, las palabras Oye, y ahora ordinarias. María Fernanda y Andrés, lo que pasa es que yo quiero decirles algo muy puntual. ¿Qué? A mí me molesta cuando te me molesta? viene un político y me empieza a hablar así, Moralismo, a declamarme, moralismo y me superior. alza las manos y cree que porque he estudiado, no sé, pues un curso de 2 horas en oratoria. En Coursera, claro. Claro, viene acá. Aula a tirar fácil. Yo prefiero que me hablen en criollo. Histriónico. Pero así. eso qué tiene que ver con la vulgaridad, o sea, no tiene nada que pero ver. Es que nosotros No. estamos acostumbrados a decir esa pendejada. No digas. Aquí sí hay censura del uso Ay, del sí, vocabulario. perdón. Y te iba- Ándate al programa de No, pero Rodolfo. Mafer, y aquí también, Carlos Miguel, preguntarte cómo era hacer radio en esa época, en la Era época de la con puro- superintendencia de comunicación. autocensuraba. Mira, ¿Ah? como debe ser. Es que yo sí creo que los Yo periodistas no creo en la debemos- censura, yo no creo en la censura. Yo te lo he dicho. Andrés Merino, por supuesto que hay que Pero censurarse. Y No. no es el Pues claro y, que en sí. y en la expresión coloquial, María Fernanda, Pero perdón, no voy a es- decirte María Fernanda para que sientas que te estoy retando, pero te estoy Sí, diciendo como te rétame, gusta. rétame, a ver. Regáñame. Pero y en la expresión coloquial, y el que escucha y el que no entiende las palabras, o No, Carlos Miguel, no hagas eso. Estamos hablando digo, que tú ¿no? puedes hablar de una forma muy relajada y sencilla sin utilizar palabras vulgares. palabras. No hay malas palabras, son palabras vulgares. Palabras feas. ordinarias. Palabras que Yo no te le digo dicen. más, pero yo, ofensivas. bueno, ya sabes que te la voy a dar, sí, la autocensura, uno tiene que Sí, medir uno las tiene- palabras y tiene que saber lo que va a hablar, sobre todo con objetividad y sobre todo con conocimiento de causa, pero con lo que siempre estuve en Olvídate contra... de la objetividad. Ya, pero con lo que siempre estuve en contra es con que exista un reglamento, una ley que estaba encaminada a decirte qué era lo que podías clasificar. Es que por eso yo te dije de una No, tú estás a favor. No, puchica, pero déjame hablar. A me ver, está- dale. Yo te estoy diciendo que yo estoy a favor de la autocensura. Explica. ¿Qué A ver, tal que pero yo explícate, hoy- explícate, es explícate. que- Una yo- tontería. No, ya, tú así. si vienes con un filtro. Los Ok. periodistas tenemos la responsabilidad de ponerle límite a nuestras palabras porque somos responsables de lo que decimos. De acuerdo. Y porque la gente sí toma Ya, pero tu eso es palabra en responsabilidad serio. ulterior, pues, Mafer. Es que, ¿qué Pero espero? vas a tener. No, pero, pues, María a ver, Fernanda, cariño, es de que repente yo vi que... conforme de lo que tú crees, porque Por si eso para es- mí yo X creo que tú estás palabra en Ustedes Ochoa. sí no entienden lo que vulgar. es la autocensura. Sí, 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 entienden sí. la palabra auto, o sea, que Yo tú te entiendo. la impones, no Yo- que te la impone yo otro sé, ser. Pero si yo siento, yo pienso, yo creo, yo estoy convencido de que Dilo. la palabra... Pero tú a usted estás le diciendo que gusta. no. No lo debería decir porque soy Si un él vulgar está- ordinario, si él está pata con- al suelo, pero- sucio de la No, calle. tú eres una No, doble moral, no. Mafer Perrone. No, retráctate.
Retráctate, Andrés Merino, retráctate. Tenemos aquí nuestro invitado esperándonos, Sí, escuchándonos verdad. hablar. Sí. O sea, no, tú te tienes que Tontería. retractar de Me lo que acabas de retracto, decir me y retracto. pedirme disculpas. Te pido disculpas. No te Qué disculpo. fácil que es, ¿no? Andrés Merino. Usted te ha roto un plato. Rompa el plato. Después de roto, pídale disculpas, pues se arregló. No se arregló. Eso es lo que acaba de hacer Andrés Moreno. Le acaba de romper Mira, el él, plato. él solamente cumplió con una política de disculpas, pero el daño está hecho, Así quiero que es, sepas. está bien, y está esto bien, no vamos lo a enmendarlo. resuelve nada. No, unos Un caramelitos, sanduchito de chancho, No, Juan Perrón. ¿qué pasa? Sanduchitos, por favor. Ubícate. Ya para O los sea, dos. se callan. El capitán Hans Huerta Pastor nos acompaña, subdirector de prevención de incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Usted haga caso omiso de todo lo que escuchó hace un rato. No te había visto. Usted no les ponga atención a estos señores, solo concéntrese que yo le voy a... No. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Es una campaña importante, es una campaña que están impulsando ustedes para prevenir las lesiones ocasionadas por el uso de pirotecnia. La semana pasada un joven de 16 años perdió la vida porque manipuló explosivos y otro perdió la mano. ¿Que les parece que les sorprenda? No, es la realidad que se vive en el país, lastimosamente, porque no hay control y porque siempre está el criterio de no te va a pasar nada. ¿De qué va esta campaña, capitán? Exactamente el mismo motivo. Este año la campaña se llama No apagues las fiestas. Siempre recordando de que el fin de mes de diciembre son las festividades de Navidad, son las festividades de Año Nuevo. ¿Y por qué ocurre esta situación de ser permisivo? Como padre de familia, ser permisivo y darle un artefacto explosivo en las manos de los menores que no tienen una conciencia de seguridad y que pueden estar expuestos a accidentes, quemaduras, pérdidas de extremidades u órganos que se encuentran en la cara, por simplemente de ser permisivo y entregar este artefacto explosivo. Hay una clasificación, deje que me incluya, que uno piensa que hay cierto tipo de productos de la pirotecnia que no son ofensivos y que pudieran causar, si es que causaren, un daño leve que cualquiera pudo haber sufrido Un de chispeador. pequeño. No te va a decir Ya. bobo, pero te puede volar una mano. Ofenderte, no espero que te ofenda. ¿Qué dije? ¿Ofensivo? Sí. Me digo, "Oh, gracias, cariño". Entonces, ¿cómo saco eso de mi cabeza? Porque yo también era fan chispeador. Camareta jamás, pero chispeador sí. Silbador. No, jamás, los ¿No? detesto. No, Los diablitos. chispeador no pasaba. El Ofensivo. chispeador, que la gente considera inofensivo, ¿qué Inofensivo. pasa si un niño se equivoca y lo agarra el mango equivocado? Me pasó. ¿Ya? Y te dolió. Te quedaron Vida. quemaduras. La limpieza de quemaduras es extremadamente dolorosa. Ahora, ¿qué pasa si lo que hacen es que doblan la punta y comienzan a hacer como circulitos con el chispeador? Sale volando y le golpean la cara a uno. Ya. O le cae en el ojo. Ahora- Le cae en el ojo. O sea, Prendido. el asunto es que estamos siendo permisivos de Sí. jugar con fuego. Si creo yo que todos los que estamos en esta mesa somos padres de familia. No. No todos. Este chico no, pero pronto. Aún no. Ya, el asunto es, si nosotros Pronto, somos ya. cuidadosos con los niños, si nosotros evitamos de que no ingresen a la cocina, de Sí. que no se acerquen mientras Y la está el vela. sartén O sea, no sé. de aceite caliente. Cuidado con el aceite hirviendo en la Ex- cocina. ex- Salgan de aquí, exactamente. aquí no se Estoy juega. haciendo patacones, sale aquí. Sí. Eso Si sí, pero- ocurre eso ahí, y nosotros, otro ejemplo, si en el momento que nosotros estamos haciendo una parrillada, no te acercas al fuego, Ujú. ten cuidado. ¿Por qué esta noche del 31 Salta el año bien. le damos luz verde? ¿Por qué? ¿Lo han encontrado una explicación psicológica de ese comportamiento? Yo creo que ha normal? bajado. No sé si es que ustedes lo han notado, pero Puede ser que la compra ¿sabes y en qué, los en qué ha bajado? Ha Ujú. bajado en la nueva generación de padres. Ok. Ok. O sea, Ok. eso Que ha ya bajado. no- O sea, No es el padre, ve Vamos que a no te va a pasar reventar. En nada. nuestra en generación. nuestra generación de padres ya no existe. O sea, existen muchos padres que no celebran eso ahí porque han sido testigos de familiares, de amigos que han perdido sus extremidades o han O tenido sea, algún O sea, tipo de lesión. Capitán, ¿no piensa que que versus el daño que se hace la campaña es muy suave en el término? ¿No será de cargarle un poco más de crudeza? Porque cuando tú vas a un área de quemados, tú ves la realidad de lo que significa haber perdido, para que la gente realmente entienda. Yo fui mamá 2 generaciones, yo mi hijo de 16 vive el chispeador, niña de 6, ni te acerques al chispeador. O sea, por el asunto de la campaña, qué tan cruda puede ser, realmente, lamentablemente, la persona que aprende de experiencia ajena es una persona muy inteligente. Claro Ok. que sí. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, en nuestro medio tiene que ocurrir algo
para que dejen de hacerlo. Vamos a otros tipos de campañas, las campañas del cigarrillo. O sea, más gráfico no puede ser la campaña de los daños que tiene el pulmón. Pero se ha disminuido considerablemente, tanto es así, que luego te lo decíamos la otra vez, los fumadores somos personas que ahora somos discriminados. Y ahora está bien, ¿no? Porque nosotros le causamos daño a la salud pública. Tienen el vape. Esa discusión no la vamos a entrar ahora. Okay, pero es verdad lo que dice el capitán. Yo solo iba a preguntar algo relacionado, capitán, a los controles. Hoy en día, ¿cómo se están haciendo? ¿Cómo interviene también el de la seguridad de... Claro, sobre todo al momento de decir dónde está... Porque entiendo que hay sitios determinados donde se pueden expender estos fuegos artificiales. Es que la gran discusión de todos los años, de todo el cuerpo humano. Quiere que haga publicidad donde los venden. No, ¿sabe qué? Pregunta engañosa. La respuesta. Mira, no queremos que hayan explosivos, pero nosotros certificamos cuáles son los explosivos que pueden utilizar. Pero entiendo que siempre dicen, y corríjame, Hans, si me equivoco, para nosotros ningún juego pirotécnico, fuego artificial, o no sé cómo se dice correctamente, es... Artículo explosivo. Yo creo que hay que decir eso. Es prudente, ¿no? Mutilador de extremidades. No, o sea, nosotros nombramos artículos explosivos porque existen dos procedencias, los industriales y los artesanales. Pero el contenido es el mismo. Cómo hayan sido almacenados los industriales, cómo hayan sido transportados los industriales, que finalmente cuando llegan a nuestras manos un artefacto explosivo, por ejemplo, una torta que está diseñada para explotar fuegos artificiales en el cielo, apuesto que todos han visto un video en cualquier red social que explotó en la superficie. O sea, que lo colocaron, por dar un ejemplo, en Salinas, en la arena, lo colocaron y de repente explotó ahí y toda la gente que estaba alrededor en un círculo terminaron siendo lastimados por los cohetes que salieron volando. Ustedes hicieron una campaña, a mi criterio, positiva y lastimosamente con hechos de estos globos del deseo que se puso de moda y coaccionaron incendios. Creo que fue tan efectiva la campaña que eso no lo he visto desde el año antepasado. ¿Qué hicieron justamente ahí para decirle a la gente, oye, ya, pues, estás poniendo en riesgo la vida de otros? Y a veces ni te enteras de lo que acabas de hacer. Ocurrió que justamente en ese año, o hace 2 años, uno de estos globos del deseo, en un balcón, en un edificio en Salinas, ingresó. Ingresó al balcón y se le quemó el balcón por completo, ¿no? Los enseres que se encontraban en el balcón. Porque no estaba nadie en la casa, creo. No, porque tú no y estabas si hubiese con el estado plan. alguien y no tendría un extintor en la mano, no lo apagaba. Claro. Entonces, a esto vamos. Los globos del deseo, que pueden ser inofensivos porque no explotan y porque tienden a elevarse, lamentablemente no existe un control de dónde van a descender. Entonces puede ocurrir, como el ejemplo que acaba de mencionar, que ingrese dentro de una vivienda, o puede descender en un bosque protector. Se quemó el Cerro Colorado. Y se quemó el Cerro Colorado, se quemó Cerro Azul, se quema flora y fauna que para recuperar requiere esfuerzos enormes y bastante tiempo de dedicación. En la capital hay una iniciativa que quizás se pueda replicar en la ciudad de Guayaquil de ir ya por una salida progresiva del uso de juegos pirotécnicos para las fiestas. Lo hizo Galápagos. Con los drones. Ajá, lo hizo Galápagos y se acabaron los fuegos artificiales. O sea, realmente es algo... Primero debe ser algo cultural. De evitar de que las personas les urja por comprar esto. ¿Usted cree que hay una relación, evidentemente, que podemos mantener el año viejo y sin usar camaretas? ¿Cómo lo que? Hay que ser extrema. Sal en grano. Otra vez como la campaña de la sal en grano. No, es que están relacionados. Y tú dices, chuzo, pero está esto que es que desarrollo de la artesanía, la gente también vive de eso. ¿Cómo hacerlo llevadero para que pueda funcionar el negocio del año viejo sin que tengamos niños quemados? Y son los que comercializan también los artículos. Es que hay que entender algo. El Benemérito Cuerpo Bomberos Guayaquil no está en contra de una tradición enraizada, ¿no? O sea, una tradición que se celebra a nivel nacional. El asunto es que tenemos que llegar a la ciudadanía y que tome conciencia de que si celebran esto aquí, no utilicen artefactos explosivos porque están exponiéndose. Y de hacerlo, porque es difícil llegar a que no lo hagan, que no lo fomenten en los niños y adolescentes. Algo que yo me quedaba perpleja y qué pena que sigue pasando es que luego de la quema ha pasado que todavía humea el año viejo y están los nenes
los chicos. Te reviendan las Y te queda camaretas. una Sí. que otra camareta que no ha A ver, explotado. para poder explicar un poco de manera más técnica, Sí, porque lo mío fue de horror. A ver, ¿qué pasa? existen las brasas incandescentes. Ordinaria. Existen las brasas incandescentes que están en el sitio, y cuando una persona se acerca a lanzar estos artefactos explosivos, por darle un ejemplo, camareta, la lanza. O sea, no solamente golpeó el pavimento, sino que después de golpear el pavimento se encuentra cerca de una fuente de calor. Cuando se acerca el niño, posteriormente, para tratar de recoger en esta peligrosa diversión de continuar, porque la única oportunidad que tiene para hacer esta salvajada es el 31. Cierto. Se acerca, la toca y le explota la mano. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres o como tíos? Podemos coger un balde de agua, una manguera de jardín, Y se acabó la historia. y le mojas todo y se acabó. El riesgo. Y se acabó el riesgo Del de día que los siguiente. niños recojan algo que probablemente el padre no se lo dé en la mano al niño. Ujú. Pero ya cuando el padre ingresa a la vivienda o se pega sus tragos y está en otra onda, ya dejó de tener ya esa dejó de ser supervisión protector. sobre el niño. Ok, ¿cómo nos sumamos? Claro, es lo que hacíamos los muchachos, y me incluyo, cuando terminaba ¿Tú el hacías año. eso? Pero claro, y al otro día también. Al Ah, otro día, todas las camaritas 9 de la caían en ese mañana, yo momento. estaba con un palo así en todos los Estás años viejos. loco. que me encontraba. Claro No, que sí, ¿cómo por nos supuesto. sumamos, capitán? ¿Cómo nos sumamos? Sí. A ver, evitemos riesgos. Ya. No utilicemos líquido combustible para poder acelerar el proceso de combustión del monigote. Ok. Evitemos utilizar O sea, artículos... no usen gasolina. Ajá, no utilicemos gasolina. Ujú. No utilicemos artefactos explosivos. No hagamos quemas En cerca de filo. vehículos Ah, o en claro. lugares donde existen pendientes. Porque son número uno en encender en una loma y después Ok, se ok. rueda el monigote, se ruedan los artefactos explosivos y terminaron debajo de un vehículo. Aquellas personas que salen de su casa para poder celebrar en la casa de otro familiar en otra ciudad, cierren las ventanas. No Claro. dejen enseres en los balcones donde Ujú. puede llegar un globo al deseo. O un volador, pues no eso. En serio, Exactamente. manteles, tú dejas tu mesa divina y afuera lo plantas. Desconecten los tanques de gas. Ok. Desconecten los tanques de gas, que no exista un paso del tanque de gas. No que dejé la cena en el horno y me fui a ver la quema. Exactamente. ok. Llegando sobre el asunto sobre las cocinas. Ajá. Aquellas personas que utilizan las cocinas porque van a hornear el pavo o el chancho, etcétera. Por favor, traten de hacer un mantenimiento preventivo antes de utilizarlo. Muchas personas no utilizan estos electrodomésticos de manera recurrente. En mi caso, Claro. yo utilizo el horno una vez al año. En esta época. En esta época. Entonces, ¿qué es lo que hacen? 100 veces y que en tu casa, pues, ¿no? Claro. Las Y cañerías. colocan, dejan el horno encendido y no sabemos el estado Ya. de las tuberías, no sabemos el estado de las conexiones. La grasa Dentro, ahí, la grasa que puede haber adentro. Y dejan desatendida la cocina, regresan después de 2 horas y ocurre el incendio. Capitán, ya nos tenemos que despedir, pero le pido que en algún momento hagamos un curso de uso de extintores, porque hay personas que Sí, sí tenemos sí, un sí, extintor en la casa, ¿Tú pero tienes? claro. Claro, que yo sí. tengo en mi casa, en mi y oficina. pónmelo a utilizar, A pues. darme la culpa, ahí viene ¿ah? el problema. Claro. Capitán, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la Nos invitación. vamos a seguir Gracias. repitiendo el mensaje en todo lo que va hasta el fin de año. El capitán Hans Huerta, pastor, nos acompaña, subdirector de prevención de incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Nos sumamos a este compromiso, que no puede ser Guayaquil. de Guayaquil, dije mal. Allá no, está bien. Ya, atención, esto es muy importante A ver. para quienes deseen, luego de este programa, para quienes deseen ser parte de Cuarto Piso, porque el que me acaba de decir ordinaria y el otro que me dijo doble moral, no siguen este año. Manden sus Debut y carpetas. despedida. Mentira, los abrazo. Que tengan un buen jueves. Gracias por estar con Chao, nosotros. buen día. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.